Hola, hola coloraditos, yo soy Kate. Yo soy Tai. Y esto es Ponte Colorá. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial que mezcla ciencia, pasión y mucha historia. Un hombre que sabe de fórmulas, explosiones, el ingeniero químico Mario Incapié. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es una gran oportunidad para mí, que durante mis 89 años siempre he querido escribir, porque voy a hablar ahora de toda mi vida y yo siempre he querido como escribir, teníamos una biografía. Bueno, mi historia es muy simple, pues tengo que resumir 89 años y muy bien vividos y muy gastaditos. Bueno, resulta que mi padre se ganó una beca para estudiar canto, se graduó en el Conservatorio Nacional en Colombia y se ganó una beca para estudiar canto en el Conservatorio Giuseppe Verdi en Milán, Italia. Allá conoció a mi madre, que era pianista, y fueron dando conciertos por Europa. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y ya como era colombiano, que no estaba con el eje, entonces le dijeron que fuera, que tenía que retirar. Y llegaron pues a Ámsterdam, a Holanda, y allí cruzaron, se vinieron en barco con mi hermano, que sí había nacido en Milán, y en el Golfo de Vizcaya, por los lados de España, hubo una tormenta, y el capitán ordenó a todos los pasajeros que se metieran a sus camarotes. Allí fue... Eso fue en barco. En barco. Allí fui concebido yo. Esa cosa que yo averigué como ingeniero, averiguando la ruta, la fecha de nacimiento y todo. Y mi mamá se puso brava y mi papá se reía. ¿A qué hora? Yo nací a la... No, ¿a qué hora lo concibieron? No sé la hora, pero parece que fue entre las 10 y las 12 del día donde hubo la tormenta. Bueno, es que estaban resguardando del miedo. Entonces... No. Tenían frío. Entonces... ahí fui concebido, después nací en Bogotá, en un sitio frente a la iglesia de la Candelaria, según datos que yo he podido, más o menos exactos, y allí había un hotel donde hoy está la biblioteca Luis Ángel Arango. Ahí hay una plaquita que dice: aquí nació Mario Incapié, que está en bronce, que me cuesta 10.000 mensuales. Mentira, eso es mentira. Yo ya estaba echando la cabeza. Allí, mis padres, mi papá cantante operático, barítono, y mi madre pianista, concertista, empezaron a dar conciertos, pero pues en esa época, imagínense, si hoy es difícil para la música clásica, como se da hace 80 años, entonces quedaron en Bogotá, y el doctor Eduardo Santos lo nombró a él embajador musical en Colombia, y él fundaron ellos el Conservatorio de Popayán, Conservatorio de Manizales y Conservatorio de Armenia. En Popayán estuvimos 2 años, y en Manizales fue donde más tiempo estuve. Ahí estuve toda la niñez y la primaria, y me gradué de bachiller. Bueno, entonces yo era un niño, digamos, normal, que según mis tías, que no parecía ser viviente, y una tía decía es que cobraba para que me vieran, es que porque era muy bonito. Desafortunadamente no he podido dar la vuelta para que me quedé así, digamos, era bonito y me volví feo. Pero o sea, usted era traviesillo, curiosillo. Yo era acelerado, muy travieso, pero no era hiperkinético, no lo era. Que no se pueden quedar quietos. No, yo sí era muy inquieto y todo. Me gustaba todo, las cucarachas, los ratones, los pájaros, todo me gustaba, miraba y gustaba. Simultáneamente a eso, como mis padres músicos, yo empecé a estudiar a los 5 años violín. Primero empecé a estudiar piano por mi madre. Pero un día, y mi madre, yo le cogía pereza al piano, no sé por qué, y mi madre empezó a decirme que me pagaba cada lección, que me pagaba 2 centavos, que 2 centavos eso costaba un helado grande, 2 centavos, o el viaje en un bus. Entonces, hasta que un día toqué 3 o 4 páginas del texto, mi mamá me pagó los 6 centavos y dije, no más. Entonces empecé ya a mirar, y como en el conservatorio pues estaban ahí, mi papá fue en Manizales, ¿no? Entonces empecé a tocar violín y a estudiar violín, y estudié 7, 8 años violín, hasta los 10 años que ya estaba en la Orquesta Sinfónica de Caldas, fui segundo violín, y daba conciertos pues en los del conservatorio. Bien. ¿Todavía se acuerda cómo tocar violín? Sí, claro. ¿Y tiene violín? Sí lo tengo, pero creo que tengo que practicar, porque como tuve, ahora les cuento por qué no tengo agilidad en este momento. Okay. Entonces resulta que simultáneamente empecé a estudiar mi primaria, y tuve grandes profesores en esa época, en que el profesor se involucraba mucho con el alumno, y todavía me acuerdo de todos mis profesores de primaria y de bachillerato, ni hablar, me acuerdo absolutamente de todos. Y tuve un profesor que lo llamaba Monolo, que era un hombre de casi 80 años y era experto en botánica y ciencias naturales, y nos mostraba
los animalitos, nos mostraba que la clase, que el nombre en latín, que la familia, que aquí, que el orden, que todo, y todo el nombre, y nos enseñaba, y en el colegio, que era un colegio oficial del bachillerato, como decía Santa Librada aquí en Cali, era el Instituto Universitario de la Universidad de Caldas. Ahí estudié yo en el bachillerato. Y entonces salíamos a una especie de jardín, llamémoslo así, y él recogía los animalitos, recogía las planticas, las flores, y nos mostraba físicamente, y empezamos todo el mundo a querer la ciencia, lo que demuestra que el profesor es parte definitiva en la formación de un estudiante. Pero entonces usted podría decir que ese profesor marcó su infancia, o hubo otra persona aparte de bueno, profesor que haya marcado su infancia. Hubo varios profesores, por ejemplo, con ese me gustó mucho la naturaleza, en lo que se refiere a la geología, a la antropología, a la arqueología, a la astronomía, a todo ese tipo de cosas. Pero respecto a la biología, nos daba clase el profesor que nosotros le llamábamos Patel, no recuerdo por qué, y él era profesor de anatomía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Caldas, y nos enseñaba prácticamente, yo me acuerdo, la anatomía de testículo, que la estudiaban los estudiantes de medicina, y nosotros nos aprendíamos todo eso, y todos los días eran 4 horas a la semana anatomía, y había que todos los 600 músculos del cuerpo o más, 204 huesos, todos los nervios, todo, todavía me acuerdo del esternocleidomastoideo, esternomioideo, bueno, todos los músculos del cuerpo, esternomioideo, esternomiomastoideo, etcétera, una cantidad, y yo cuando un médico me manda un remedio, yo leo todo lo que hay ahí, y qué pasa con una cosa y qué pasa con la otra, y no trago entero, además después por mis conocimientos de química. Entonces ese profesor me hizo admirar y enamorar también de las ciencias biológicas. Después pasé ya a quinto a estudiar química, y el profesor Octavio Cadavid. Yo me interrumpo ahí. Ahí, en lo que nos está contando, ¿qué edad tenía usted? Yo empecé bachillerato de 11 años. Después me dio una enfermedad que se llama tifo. En esa época le daban a uno, tifo es antemático, que estuve 3 meses, me daban como 8 pastillas cada 4 horas, que eran unas sulfas, porque la penicilina no existía, la garganta ya me dolía, tragar día y noche eso, y bueno, es tifo, yo no lo es una enfermedad que eso le duele a uno todo, se enflaquece uno, vomita, bueno, le pasa a uno de todo. Y me cuidó mi abuela, la mamá de mi padre, porque mi mamá pues tenía su familia en Italia, mi padre, la abuela me cuidó, y yo a los 3 meses y ahí ese primer bachillerato lo perdí. Antes de pasar al bachiller, que ya es como una adolescencia, sí, le queremos preguntar, ¿con quién crece usted y qué recuerdos más bonitos tiene de esa infancia? Bueno, de esa infancia, bueno, yo tengo un hermano, o tenía, que ya murió, mayor, y nosotros vivíamos en Manizales ya en la época donde ya empecé, pues estaba en primaria, y recuerdo que en kinder, o lo que llaman hoy pre-kinder, estaba en el kinder de las hermanas de la presentación, sobre María Cristina y Sor Ángela, me acuerdo. Monjas, que ellas eran adoradas, todavía me acuerdo, después de 85 años, me acuerdo de ellas, todo muy bien. En primaria, nosotros íbamos, me acuerdo mucho de las caminatas que eran los miércoles por la tarde, y nos íbamos para el monte, para donde está el cementerio en Manizales, San Esteban, más allá que estaba pelado, no había casas, y éramos las caminatas, y ahí esas eran las cosas que nosotros hacíamos. Bueno, la cuarta. De las cosas interesantes de la primaria fue, primero, pues mi amor pues por la ciencia, pues estos profesores que me enseñaron desde el principio en primaria a amar la naturaleza. Segundo, la música, pues porque yo vivía prácticamente, yo salía del colegio, era para el conservatorio, y ahí estaba en el ambiente de música, y no solamente era el conservatorio, sino que ahí funcionaba también la Escuela de Bellas Artes, lo que es pintura, escultura y todo este tipo de cosas, ¿no? Y había una escuela incipiente de danza clásica, ¿no? Que me acuerdo que la profesora era una de origen ruso que se llama Pavlova. Entonces, de ahí recuerdo que nosotros, como la casa, nosotros vivíamos unos bajos, y en toda la esquina, en la carrera 24, en Manizales, que Manizales tocó estudiar en la loma, y ahí abríamos nosotros las ventanas de la casa, llegaba así, y en la punta había una ventana, la abríamos, y entonces nosotros dábamos funciones a los de la barra. Entre las barras habíamos 7 Marios, entre otras cosas, y las funciones eran de magia, porque a mí me encantaba la magia, ¿no? De todas las cosas esas y todo, todavía hago algunos trucos de magia. Y yo tocaba violín, y mi hermano tocaba piano, y alguien cantaba, los muchachos de los que estaban allí, y cobrábamos 1 centavo la entrada. Bueno, hay una anécdota muy interesante,
que mi mamá quería mucho porque ella era de alpinista en su juventud, y entonces ella trajo sus botas especiales para andar en las montañas, y nosotros nos pusimos las botas, yo me las puse, y resulta que empecé a bailar tan para papam pam para papam. Bueno, listo, pero resulta que el piso era de madera, de cuadritos, y se rayó todo el piso, y en nosotros había una cosa aquí gigantesca, como de 40 centímetros, o de 30 centímetros, no, de 20 centímetros por 15, y debajo eran llenas de púas, y con eso era que se raspaba. Cuando mi mamá se dio cuenta de eso, eso fue tremendo, y a limpiar eso, y eso fue, mejor dicho, que no me olvida todavía. Bueno, otra pilatuna fue que alguien, no sé por qué, me regaló a mí una ardilla, y entonces teníamos en la casa un piano que tenía sus rodachines de corrida, y esta noche, ese sábado, porque los sábados mi papá y mi mamá se iban a ir visita, y con los amigos y todo, hicimos el gran concierto, y el gran concierto por la ardilla, Mimi, no me acuerdo cómo llamaba, y entonces la ardilla era para acá, y los muchachos aplaudían, porque porque todos los muchachos, ninguno era músico, ninguno tenía la mamá extranjera, y éramos como un bicho raro, y todos hablábamos italiano en la casa, no, yo todavía hablo italiano. Díganos algo en italiano. Buongiorno, come stai? Stai bene? Benissimo. Benissimo. Molte grazie per questa sessione, perché per me è molto importante capire come ricordare tutte le tappe della mia vita. Bueno, ecco, entonces pusimos a la ardilla y la gente pues aplaudía y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, cuando fuimos a correr el piano, yo vi que la ardilla se había comido un pedazo de tecla negra. Ay. Un pedacito chiquito. Y entonces, como en la casa a veces hacían tertulias musicales y había poetas y cantaban, y eso era como una jornada humanística. Entonces, mi mamá fue a tocar el piano cuando ¡pum! Se le resbaló en el betún que yo había puesto en la tecla negra para tapar el este. Y eso fue, ella no alcanzó a decirle, porque la última que tocó fue mi mamá, ¿no? Pues sola, ¿no? Y entonces, por alguna razón, solamente a ella se le dio eso en el momento. Y entonces, al otro día, puesto en 2 juetazos si no llora, o 4 si llora. Y el juetazo, no era mi papá los daba. Bueno, mi mamá, yo prefería que mi papá me pegara un juetazo y no que mi mamá me pegara un pellizco, porque ella hacía era todo requintado. Bueno, así fue. Así le tiene que hacer a Juan. Bueno, ese fue así. Esos eran tiempos antes. Otra anécdota, ya más de llegando hacia los 10 años, en esa época no existía el plástico, no, era la baquelita apenas para ciertas cosas, estaba empezando. El doctor Baquelit, que fue el que inventó el concepto de plástico, ¿no? Y la baquelita es una cosa entre formol y fenol, y forma creo, no recuerdo bien, forma un plástico que es termosetting, o sea, no se ablanda, con el calor ya quedó y ya quedó la forma. Cambio el cepillo de dientes y tú lo calientas y ablanda, bueno, que son termoplásticos. Entonces resulta que las vasijas de basura eran de metal y tenían su tapa de metal con su manija. Entonces mi hermano y yo cogíamos las tapas, que habían 2 latas de basura, y con palos de escoba jugábamos a los espadachines, y fuimos jugando, y en mi casa había una porcelana Yadro finísima, y de pronto yo hice ¡tran! Y le volé la cabeza a la porcelana. Ay, pero vio Mario que usted también era tremendo. No, pero es no, pero es que él dijo que era travieso. No, pero es que son, sí. Entonces, ¿qué pasó? Nos dio tanta angustia porque eso era un señor muy importante, le había regalado eso a mi papá, a mi mamá, ¿no? Y era Yadro, muy fina, creo que es francesa, ¿no? Entonces, decidimos volarnos de la casa. Y nos volamos de la casa. ¿Y dónde fueron? Y nos fuimos caminando hasta entre Manizales y Chinchiná. Morrogacho, creo que llama Morrogacho el sitio. Y nos fuimos allá y una señora nos vio y dijo, ¿qué les pasa? Nosotros ya cansados de tanto caminar, porque son como por lo menos 10, 15 kilómetros, ¿no? Y resulta que terminamos trabajando allí, dizque cogiendo café. Mi hermano yo tenía 10 o 11, no, 11 no, tenía 10 y mi hermano tenía 13. ¿Usted qué hacía yendo de la casa? ¿Verdad? Fue por el miedo de la pela de la cosa esa. Bueno. Es que eran 2 correazos y no lloraba. No, pero 2 correazos para una cosa sencilla, para eso era por lo menos 6 correazos, o 5, o 10, no. Entonces, resulta, mire esto qué interesante lo que es mi papá era el director del Conservatorio de Manizales, profesor de canto, y mi madre profesora de piano, y mi papá al mismo tiempo era profesor en la policía
de canto para los coros de la policía y también en el seminario, porque los sacerdotes cantan en las misas, ¿no? Enseñándoles pues cómo debía modular. Y ese día llevábamos ya 2 días, ¿no? Y ya vi, mis papás habían puesto un pueblo chiquito, Manizales, y mi papá era amigo de todo el mundo allá, y habían hablado con la policía y no aparecíamos por ningún lado. En esa época no hablaban de secuestro, ni nada de esas cosas, ni nada de eso, y había muy pocos automóviles para cuestiones de accidente, entonces nadie sabía nada, ¿no? Entonces resulta que estábamos ahí almorzando cuando uno andaba siempre hasta los 14 años con pantalón corto, y yo andaba con pantalón corto que en la moda europea eran de cuero. ¿Por qué? Porque era la moda en Europa. ¿Por qué andar con pantalón corto? Sí, hasta los 15 años. Y ya después uno se ponía pantalones largos. Pantalón y y ya bota campana. ya era un hombrecito. Ah, Unos pantalones cortos Sí. de cuero. Ahora todavía en Alemania se ve mucho eso. ¿verdad? Entonces resulta que cuando entró el hijo de la dueña de la finquita, esa que nos había dado posada, vio, digo, ¿y estos niños qué hacen aquí? Digo, no, que los vi caminando y los llevé y le estaba dando comida. Y ya están cogiendo cabezas de ayer. Digo, pero yo conozco a este niño. Y resulta que mi papá me había llevado a un entrenamiento en la policía mientras enseñaba a los policías. Y uno de ellos era el hijo de la señora. Y él dijo, no, este es el hijo del maestro Hincapié. Entonces, así fue. Y resulta que ahí mismo llamaron, esas llamadas pues de ese teléfono que da vueltas en el pueblito. Y entonces el tipo, mi papá le dijo que me llevaran a Manizales, que me compensaba el señor. Me llevaron, mi mamá me abrazó, mi papá también, no me los castigaron. Entonces fue una cantaleta, o realmente cantaleta, y no una serie de discursos de mi mamá, discursos de mi papá sobre la responsabilidad, los peligros, que esto, que la selva, que yo no sé qué, por aquí, por allá. Total, ahí empezamos a manejarnos muy bien en general. Se acabaron los conciertos, los programas, las obras de teatro y todo, y a estudiar. Entonces yo me dediqué a estudiar la música y mi hermano a estudiar el piano y después estudió el violonchelo. Bueno, yo tengo una pregunta aquí, Mario. ¿A qué edad, desde qué tan pequeño a ti te empezó a gustar la ingeniería química? Bueno, esa es otra cosa. Bueno, entonces ya volvemos a retomar el caso del profesor Monolo, que era la cuestión de la ciencia, pero la botánica y la biología, ¿no? Y después ya fui creciendo y me apasionó la matemática. Me encantó la matemática, ¿no? Y el profesor, de acuerdo que respeto, ya el muerto, el profesor Góngora, que él estaba, parece que estuvo corriendo a jugar fútbol y se metió a la nevera y se quedó torcido, así, todo torcido. Era un gran profesor, torcido, y nosotros lo pusimos Besos Brujo. Besos Brujo. Todos los muchachos, y el profesor Góngora era una belleza de persona, pero muy estricto y todo, y yo siempre acababa 5 y 5 y 5 en matemática. Después pasamos ya, en cuarto ya era anatomía, fisiología y género, que les contaba anteriormente, y en quinto ya empezó la física y la química, y entonces, y la trigonometría. El profesor mío de física era el doctor Jorge Marín. ¿Cómo me acuerda de los nombres? Que él era ingeniero memoria. químico, y estaba dando clases a nosotros. Y yo me acordé mucho de eso cuando yo estuve en la universidad, y yo también daba clases de física, química y matemática. Y cogí el amor a la física. Y también el profesor Octavio, entonces, que él, como yo era un buen estudiante, entonces hicieron un concurso de quién se quedaba con la monitoría del laboratorio de física y química. Entonces hicieron el concurso entre todos los estudiantes y me lo gané yo. Y me recuerdo que el sueldo eran de 50 pesos mensuales. Que 50 pesos mensuales era toda una plata, creo que era el salario mínimo. No, yo era riquísimo y yo compraba libros. Todavía tengo en mi biblioteca, tengo libros que compré en esa época, de química, de biología, de matemática, de física, etcétera, ¿no? Y entonces el profesor Marín, el doctor Marín, él me empezó a enseñar la química, me hablaba de ingeniería química y todo. Y un día cualquiera en vacaciones, él me dijo, Mario, tengo un contrato con Industrias Única, en la industria textiles de Manizales, ¿tú quieres ser mi asistente? Y dije, de una. Y como salíamos a las 4, y por los ensayos de la orquesta era de 6 a 9, ¿no? Entonces, pues no tenía problema pues con la música. A la hora se quedaba a las 7. Entonces yo era detrás del profesor Mejía, Jorge, entonces ahí haciendo todas las... Incluso tengo, en estos días me encontré el libro de apuntes de él de física, que me lo regaló. Él me lo regaló cuando ya yo salí pues de... Bueno, entonces ahí empecé a gustarme la física, la química, la matemática y la biología. Correcto. Bueno, después terminé el bachillerato, que entre otras cosas en esa época uno estudiaba 4 años de latín,
inglés 5 años, francés 4 años, que yo soy, digamos, más o menos me defiendo en todo Díganos eso. algo en francés. Bonsoir, mes chers amis. Vous êtes très jolis avec votre chevaux sont très beaux. Y éramos 1000 estudiantes de bachillerato y yo ocupé el segundo puesto, porque mi querido compañero Velázquez, él adoraba lo mismo que yo, todas las matemáticas y todo, era muy bueno. Competíamos siempre bueno, pero él era mejor que yo en historia. Y yo le tenía, como decimos aquí, bronca a la historia, porque esa cantidad de números, 1817, que 1819, que yo no sé qué, que Napoleón, que Waterloo, que aquí, que allá, que entonces yo no me gustaba. Hoy me encanta la historia, pero en la época no. Entonces yo saqué un promedio de 4.55 y él sacó un promedio de 4.6 en todo el año. Entonces él se ganó el primer premio, yo el segundo, y después yo me gané, por intermedio pues de mi madre italiana y toda esta cosa, me gané una beca para estudiar y era abierta, entonces yo decidí que debía estudiar física nuclear, porque en esa época había pues la cuestión de Hiroshima y de todo esto y el problema, el boom de la ¿En ese cosa tiempo atómica. ya había explotado la bomba Sí, fue en atómica? 1900, eso fue la bomba atómica, explotó, no recuerdo bien si fue de mayo a agosto de 1945. ¿Y qué tan tráfico se vio o cómo se vivió? No, en pues ese es que entonces? eso fue horrible porque en 2 minutos murieron 90.000 o 100.000 personas en Hiroshima y después al otro día en Nagasaki otro tanto. Entonces ya Hirohito dijo, el emperador de Japón, no rindo, porque si son 2 bombas, ¿qué tal que echen 100 bombas aquí? Porque no habían. Claro. Entonces ahí fue la rendición y ya los aliados en la vaina de Normandía y todo eso, que los aliados eran todos menos Italia, Alemania y Japón, eran todos los aliados, los otros eran el eje. Entonces, y todo el ¿Y mundo. los países de acá latinos? Todavía, ¿Se Colombia vio estaba, algo? sí, no, aquí no llegó la... O bueno, ¿cómo se vivió desde acá a Colombia? No, pues yo no me acuerdo porque yo no leía mucho la prensa en esa época, no me interesaba mucho la prensa, no, pero sí oía a mi padre y mi madre hablar de eso, sobre todo por Italia, que mi mamá, incluso a mi mamá en Colombia, los alemanes y los italianos y japoneses fueron llevados todos a un campo de concentración en Fusagasugá, aquí en Colombia, cogidos todos, los extranjeros. A mi mamá no se la llevaron porque la sociedad de Manizales protestó, que mi mamá era una profesora que no tenía nada que ver con eso, que como así que era pues una dama, por decirlo, ¿no? Y realmente era una dama mi madre, ¿no? Y entonces no se la llevaron. Mi madre, pues, creo que sí, tenía que presentarse cada 8 días o cada 15 días a la inspección, algo así, pero no fue puesta en campo de concentración. Bueno, volviendo al tema, entonces obtuve una beca y decidí estudiar física nuclear. Entonces me fui para Italia, me fui en un buque que llama Uso di Mare, buque de Uso di Mare, que es de Italian Line, de las líneas italianas de buque de 23.000 toneladas de desplazamiento, y el viaje duró 22 días, de Cartagena, o 20 días de Cartagena hasta Génova, de Cartagena hasta Nápoles, de Nápoles a Génova, y ahí Génova ya a desembarcar, y yo a coger mi tren para irme donde mi abuela, que vivía en Pavía. Perdón, en Pavía no, en Villevano. Pavía fue donde yo estudié. Bueno, entonces así fue, y fue tremendo, 8 o 10 días, cielo y agua, nada más. No. Y dele. Y ahí en la mitad, que hacer un simulacro de naufragio, donde todos nos teníamos que salir con los pitos y las sirenas del barco y subirnos a las lanchas que habían allí, a los botes, y todo eso fue muy estresante, porque eso fue, sí, naturalmente yo iba en clase turística, clase de estudiante por abajo, y los de la clase primera tenían sus piscinas y otros menús y todo ese tipo de cosas. Recuerdo muy bien que en mi casa, por ser, y mis padres estaban en Italia, nos daban siempre manzana, que era traída de California, uvas traídas de California, y a nosotros nos daban 5 uvitas y un casco de manzana, ¿no? Y eso fue siempre hasta que salí. Cuando en el barco sí nos ponían, era un racimote, pero pequeño, no tan grande, pero sí unas 20 uvas ahí. Y salimos, llegamos a Nápoles, y en Nápoles estaba la vendimia, que la vendimia es la fiesta de las uvas, y entonces estaba en el mercado, yo pedí 1 kilo de uvas y eso cogían así, ni siquiera lo pesaban, si no le daban a uno, y me lo dieron así, y yo me acuerdo que yo cogí, y dentro de las uvas sin lavar, yo decía, como un perro hambriento, y me comí. Estuve 3 días flojo del estómago, ese es otro cuento. Bueno. Si sufren del estreñimiento, cómanse 1 kilo de uva. Bueno, pero sin pues lavar. yo no me comí todo el kilo. Sin lavar, porque si no, no sirve. Bueno, entonces yo llegué a Génova,
de ahí cogí el tren, en Europa el tren es mejor que los automóviles y los buses, y me fui para Villevano, fui a Milán, y de Milán bajé a Villevano, y ahí la dirección yo pues hablaba, digamos, un 60% italiano, pues mi casa se hablaba italiano, entonces no tenía así pues mucho problema, y leía pues, ¿no? Entonces llegué donde la abuela, y la abuela ya había venido a Colombia con mi abuelo, y habían venido y se habían quedado aterrados de ver que para ellos esto era un país de salvajes, porque la gente andaba descalza y esto, y mi abuela se comió un plátano maduro creyendo que era un banano, casi se muere del cólico, bueno, oh, qué bella banana, ya mi abuelo había muerto, que murió de uremia, porque en esa época es que no podía orinar bien y se le intoxicó la sangre de ácido úrico, uremia, ¿no? Y se murió. Hoy ya no sucede eso porque viene la diálisis. Todos los documentos, yo tenía visa de Italia como estudiante, me fui a la universidad, ya estaba inscrito, ¿no? Todo esto, en esa época, no recuerdo si el Telex era una máquina que mandaba señales electromagnéticas, el Telex que era y salía una hoja, no recuerdo bien. En todo caso, yo llegué, ya tenía mi cupo en la universidad y empecé a estudiar en la Universidad de Pavía. Cosa extraña o cosa interesante, en la Universidad de Pavía fue donde estudió Cristóbal Colón. La universidad tenía más de 500 años. ¿Y qué estudió Cristóbal Colón? No sé qué estudió, debe haber sido. Eso sería un dato interesante. Allá de la Universidad de Pavía, famosos son Alejandro Volta, y ahí viene la palabra voltaje, el famoso físico Alejandro Volta, Spallanzani, Malpighi, los corpúsculos de Malpighi, o sea, lo que era medicina y lo que era ciencias estaba muy bien, y matemáticas, allá había premios de la Sociedad Mundial de Matemáticas, había un profesor que era esto, había el profesor de física, el profesor Specchia, no me acuerdo, bueno, todavía tengo los libros de eso, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí estuve muy bien, perfecto, yo era muy fuerte en matemáticas y todo, pero en bachillerato, cuando nosotros no se daba cálculo, y allá en Europa sí se daba cálculo, porque viene el bachillerato, digamos, hasta cuarto, y quinto y sexto, o sea, 10 y 11, podía ser bachillerato científico o bachillerato clásico. El bachillerato clásico era filosofía, más latín, más cuadrado. Y el bachillerato científico ya le metían un poquito más de física, de química y cálculo, integral y diferencial. Pues yo no lo había visto. Cuando empieza la primera clase de física, el profesor, que yo no sé qué, y unos integrales y unas cosas, y yo no sabía, yo estaba más loco que el diablo para estudiar como loco, todo eso. Bueno, me fue bien el primer año. Cuando ya venía el segundo año, me da una enfermedad que llama... bueno, es una enfermedad que afecta, que aquí ya está en Colombia hace muchos años. Ahora les recuerdo, ahora les digo, en todo caso, casi me muero. Resulta que el hobby mío de muchacho eran las paralelas, el trapecio, las barras, y yo era muy fuerte. Gimnasia. Yo era gimnástica. No, el burro, ¿no? Yo era muy fuerte, era un hombre fuerte, ¿no? ¿Cuál es el burro? El burro es el que uno hace así, pone la pierna así. Ajá, que va pasando los pies así. El burro es un asiento largo y con un trípode así, como este, y ahí uno coge unas manijas y da vuelta. Total, yo perdí 22 kilos en la enfermedad. No me morí porque estaba en Europa y porque estaba en el hospital de la Universidad de Pavía, ¿no? Y entonces decidí que no podía quedarme nada porque ya venía el invierno, y ese invierno allá me tocó, por eso me enfermé, porque me agravé, porque el invierno que me tocó fue el invierno de 1955 a 56, que fue el invierno más grave que hubo en Italia en los últimos 50 o 100 años, 18 grados bajo cero. Eso era, mejor dicho, eso fue horrible, y eso me acabó de fregar, aunque yo venía de clima frío de Manizales. Y bueno, entonces me vine en el buque que llama el Américo Vespucci, creo que era de 25.000 toneladas de desplazamiento. Y cuando llegué a Buenaventura... Pero si ahí no había terminado la universidad todavía. No, me vine porque me dio un buen susto. ¿En qué semestre iba? No, ya había hecho un año. Entonces me vine, y cuando bajé a Buenaventura, en el desembarcadero, estaba mi papá, que yo lo vi que él me hacía así, pero mi papá no me conocía, o yo estaba era chupado, se me veían las calzas, no estaba así, todo así, ¿no? Y entonces fue cuando yo empecé a silbar, pero el silbido de mi papá cuando era de novio con mi mamá, que mi mamá vivía en un tercer piso, y en esa época no había timbres, ¿no? Entonces mi papá silbaba, para. Entonces mi mamá salía a la ventana y entonces ya salía. Bueno, esa era la comunicación. Bueno, teléfonos sí habían, pero eran de la rueda. Desde la rueda, yo no sé cómo es la cosa. Bueno, y entonces, hasta que mi papá me reconoció, bueno, y me abrazó y todo eso. Entonces llegué a Manizales y vino pues mi mamá, lo normal, la llorada y la cosa. Y
a comer sancocho todos los días con presa y con trifásico y desayuno con 3 huevos y todo. Entonces ya yo al mes empecé a volverme otra vez y todo. Bueno, de ahí vino ya la reunión de familia. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya estás bien? ¿Qué vas a estudiar? Entonces yo me puse a ver cuál era la profesión que podía reunir la física, la química, la matemática, la biología, lo que era lo que a mí me gustaba. Y entonces empecé a pedir, y entonces se apareció la ingeniería química, entonces me gustó la ingeniería química, el plan de estudios, y pedí información a la Universidad del Atlántico, a la del Norte de Santander, la UIS, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Nacional y a la Universidad del Valle, ¿no? Pero entonces, como la Universidad de Antioquia y de la UIS y del Atlántico muy lejos, entonces había un problema pues era económico. Cali era mucho más cerca y la vida aquí todavía Cali era no digo un pueblito, pero sí un pueblo grande, ¿no? Era mucho más barata. Entonces se decidió que yo viniera aquí a la Universidad del Valle. Aquí empecé, ¿no? Como yo había tenido el carnet de la universidad, entonces no tuve que presentar examen de admisión, que aquí pues el examen de admisión eran 500 a ingeniería química y entraban 38. De los 38 que entramos, lo grabamos 2, nítidos. Otros vinieron 6 meses o un año después a grabarse. Y entonces empecé a estudiar ingeniería química. Era más difícil estudiar en ese entonces, ¿cierto? Era más exigente el estudio en la universidad. Sí. No, a nosotros nos tocó porque nosotros estábamos en clase y de pronto a las 8, una clase, digamos, de matemáticas, y de pronto el profesor decía, saquen un papel que vamos a hacer examen. Así, sin avisar. Entonces nosotros en el Consejo Estudiantil hicimos una especie de huelga o un mitin, una cosa que no era posible que en un día tuviéramos 3 exámenes de esto, que el profesor de las 8 decía saque un papel de examen, y a las 11 el de física un examen, y a las 3 de la tarde otro saque un papel de un examen, que nos tenían que avisar y para prepararnos, y todos teníamos, que yo tenía que trabajar y que así, etcétera. Entonces fue cuando ya empezaron a hacer un plan de trabajo donde los viernes eran exámenes, miércoles un examen de una materia, jueves de otra, viernes de todo, sábado de otro, lunes de otro, etcétera, y así fue. Rayos. Porque eso era tremendo y mucha gente desertó y todo eso. Bueno. Y entonces, ¿qué fue lo más difícil de esos años de estudio y lo que se considera de los años de estudio? Lo más difícil era que yo entraba a la universidad a las 8, salía a las... Vea, les voy a decir mi horario en cuarto de carrera, mi horario. A las 7 yo daba clases en el Colegio Alemán de Física. Saliendo, faltando 5, salía rapidito, que al frente estaba el bus para irme para la universidad, que me dejaban en el hospital, y yo subía, y que era ahí, detrás del hospital era la Facultad de Ingeniería, bueno, donde está hoy la vaina de salud del municipio, me parece. Bueno, y entonces, de 7 a 8 daba clase de física. De 8 a 12 era clase en la universidad. A las 12 a comer donde Eufemia, que valía 1.30 el almuerzo, que era un plato gigante con una yuca así, y un pedazo de hueso así con un pedazo de carne, y un plato de mazamorra, mejor dicho, eso era como para 8 días, pero uno de estudiante y de joven se comía toda esa vaina. Y yo salía volando, cogía el bus, ahí donde era el Parque de las Banderas, que no había, y me iba para el colegio alemán a dar clase de física. Bueno, de ahí salía antesito de las 2, otra vez para la universidad, hasta las 5:30 laboratorio. De ahí me iba al SENA a dar clase hasta las 9:40 a los trabajadores, que el SENA empezaba a las capacitaciones a los trabajadores, que había trabajadores que ni siquiera apenas sabían leer y escribir y firmar. Entonces yo les tenía que enseñar a ellos matemática, la aritmética, después nociones de medidas, de metros de física, del metro, de la presión, de la temperatura, lo que veían en fábrica, qué significaba eso, porque había un manómetro, qué significaba, todo esto. Yo salía a las 9:40. A las 10 llegaba a la casa a comer y a ponerme a estudiar hasta las 2 de la mañana. Bueno, a las 6 me levantaba, ese era mi trajín. Los sábados y domingos a desatrasarme de lo que no había podido estudiar. Y cada mes tenía 500 exámenes que corregir. Era una vaina de locos, completamente locos. Yo me volví a enflaquecer otra vez, Bueno, entonces, comía bien. Yo comía muy bien, eso sí, comía muy bien. O sea que podemos decir que eso fue lo más difícil que usted eso, así. Y entonces ahí... Yo creo que por eso, usted una vez me contó que usted durmió 3 días seguidos. Yo creo que por eso fue. Su cuerpo dijo, no. Le voy a echar no ese cuento más. Interesante. Resulta que como a principios de quinto, me empezaron a dar agrieras, muchas agrieras. Y resulta que fui donde el médico general del hospital, el hospital tiene la Facultad de Medicina, tiene dueño del hospital universitario, aquí en Cali. Entonces fui ante el médico y me dijo, ¿y usted qué estudia? Yo estudio ingeniería química. Y digo, la griera, los ingenieros químicos. Entonces me mandó
donde el psiquiatra. Me mandó donde el psiquiatra y el psiquiatra me examinó. Entonces dije, bueno, ¿usted qué estudia? Ingeniería química. ¡Ah, ingeniería química! Todos con aguilera, todos con tensiones y todo, con problemas. Entonces me dice, ¿usted qué hace? ¿Te juega fútbol? Dijo, pues ya no, pero de muchacho jugué algo. ¿Qué hace cuando le da una patada en la espinilla? Yo digo, pues, en mi casa nunca se dijo una palabra, jamás se dijo ni un carajo, ¿no? Y entonces me dijo, ese es el problema suyo. Cuando le den una patada en la espinilla, diga, entonces se le quita el dolor, bota la adrenalina, todo. ¿Qué hace usted cuando está haciendo un plano y se le daña o le rega la tinta? Pues no, lo pongo y vuelvo y arranco. Digo, no, coge el plano y arrúguelo. Eso, tiene que botar la adrenalina. Y no, usted lo que tiene que, se va a morir de úlcera o se va a enloquecer si sigue durmiendo 3 o 4 horas diarias. Porque el organismo necesita mínimo 6 horas, pero lo normal son 8 horas. Bueno, y además es conveniente una siestica de 20 minutos. Bueno, tiene que dejar o de trabajar o de estudiar. Y entonces me dijo, lo único que le va a enseñar el método que a usted le va a servir. Se llama el Silva Mind Control, control mental del doctor Silva, que es un médico mexicano. Digo, haga estos ejercicios, pero hágalos y concentre y hágalo bien. Al principio es difícil, pero hágalo y esto le va a servir. Y ya va a contestar su pregunta. Y entonces... ¿Cuál era? La del sueño. Ah. Entonces resulta que el médico me dijo, vea, empelótese, acuéstese en la cama, ponga unas bolitas, haga de cuenta que con los dedos va a coger las bolitas y apriete uno, después suelte las bolas, y va a apretar los pies, después empínese como si hubiera a coger una papaya por allá, después haga de cuenta que va a partir un coco con los muslos, haga así, después haga como que estuviera estético, después haga así, después haga todo, y ya cuando esté así, se acuesta total y hace al mismo tiempo todo. ¿Y nunca tiró un pedo en medio de eso? Sí. Y entonces haga así. Suelte. No lo vaya a soltar acá. Y entonces, no. Y entonces sale del cuerpo. Su cuerpo queda completamente destensionado. Al principio yo me reía hasta que ya, porque yo pensaba en la cara que ponía de pendejo de Dios, era así. Entonces me daba risa. Me demoré como 15 o 20 días en aprender. Hoy por hoy uso el método, toda la vida lo he usado, ¿no? Yo tendría en época, tendría 22 años, algo así, ¿no? Y me demoro más o menos de 1 a 2 o 3 minutos a dormirme. Simplemente me relajo y no importa lo que pasa, que hay terremoto, que hay inundación, que un hijo se me murió, porque tuve una experiencia conmigo que murió de aquí, ese es otro cuento. Que hay un incendio al frente, no, yo si decido dormirme, mi señora me dice, mijo, van a ver que los perros están ladrando, hay un ladrón que hay. Yo ya me levanto a la 1 de la mañana, miro a ver, no, mija, fue un gato que pasó. Entonces otra vez llego y ¡tin! Y a las 3 de la mañana dice, vea, otra vez los perros, no, que cuento de gato, quién sabe qué hay por ahí. Y voy a ver. ¡Otro gato! 5 de la mañana otra vez, y es por decirles 3 despertadas. Y yo llego y ¡tin! Y la época en la cual yo acostumbraba a no dormir por mi trabajo, por mis cosas, esa fue que estando en la universidad fue que época de exámenes, pero también tenía que corregir como 500 exámenes de los muchachos de otros colegios y del SENA, que eran una cantidad de tremendo, que los del SENA eran mucho más sencillos, porque eran sí o no, eran de test, no, poner aquí cuadrito para no ponerlo a pensar mucho a los trabajadores. Y entonces bueno, resulta que dormí 2 horas diarias durante 10 días de los exámenes finales. Y me fui a visitar, porque la esposa de mi cuñado me invitó a almorzar, que queda cerca de la universidad donde ella vivía. Y me dio un sancocho. ¿Cómo así la esposa de su cuñado? ¿Su hermana? La esposa de mi cuñado. Ah. Porque en esa época yo ya estaba casado. El hermano de su esposa. No, el hermano de mi esposa tenía una esposa. Estaba casado. Y ¿Qué trabalenguas? El hermano de mi cuñado, perdón, el hermano de mi esposa tiene un hermano. El hermano de mi esposa estaba casado. Y la esposa de él me invitó a comer, porque vivían cerca de la universidad. Y me dio un sancochote. Y yo ya había terminado, porque yo la llamé por alguna cosa, no sé, de familia, no sé qué era. La llamé, y entonces yo me dije, me voy a recostar un momentico en la siesta. Pues dormí como 36 horas. Eso no fueron 3 días, no 36 horas. 36 horas. Y cuando por la noche llegó mi cuñado, él con el palo de escoba me hacía así, porque pensaba que yo estaba muerto, porque le digo, no, este hombre no se despierta, lo he llamado 10 veces y no despierta, pues yo no entro allá. Y entonces él me hacía así. Al otro día, por la tarde, después del almuerzo, antes del almuerzo fue que me desperté. Oiga, pues como a las 3 o 4 de la tarde del otro día. Bañado en sudor, no quise
bañarme ahí mismo y no dejarme un ratito. Y entonces, ¿cómo hizo Chichi? Popó, orinó No, encima, ahí mismo, no, que en esa época uno joven, todo está, los esfínteres están nuevos. Bueno, entonces, Qué Bastante dolor. tiempo. entonces, así fue. Bueno, esa es la vez que más he dormido. Bueno, entonces, ya me gradué, pero resulta que antes de graduarme, antes de terminar carrera, yo tenía una novia y decidimos casarnos. Porque yo decía, vea, fulanita, sí, yo no puedo, tenemos que acabar esta relación de novios porque yo no puedo atenderla a usted. Como ella me reclamaba que porque iba cada 8 días. Y porque tengo que trabajar y tengo que estudiar y no tengo tiempo. Y ella quería pues estar allí. Entonces yo no puedo, tenemos dos alternativas, o nos casamos o se acaba esto, pero no podemos. Entonces digo, pero piensen lo que le estoy diciendo, entonces ya hablamos. Digo, nos casamos. Entonces nos casamos en el barrio Jesús Obrero. Y esa fue la pedida de matrimonio. ¿Nos casamos o terminamos? Sí, porque yo le expliqué por qué. Entonces en el barrio Jesús Yo le hubiera Obrero, dicho que no. atención, que esto es muy importante. En el barrio Jesús Obrero nos casamos y los padrinos fueron mi compañero de universidad, el ingeniero compañero que nosotros terminamos dos, el otro, y la novia de él, o la que él pretendía, porque todavía no eran novios. Esos eran los padrinos. Y el padre Pinillos, que fue el que nos casó en el barrio Jesús Obrero, y estaba vacía la iglesia, menos una viejita, que estaba por allá rezando. Bueno, cuando yo terminé el matrimonio, yo le dije al padre, tenga 10 pesos, 10 pesos, un almuerzo costaba un peso, ¿no? 1.30, 10 pesos, como decir hoy, pues, digamos, 50.000 por decir algo, ¿no? En el año 1960, pues, 1960, hace 65 años, el 2 de abril. Entonces me dijo, hijo mío, dijo el padre Pinillo, guárdalos para ti que te van a hacer falta. Eso fue lo que me dijo el padre Pinillo, no me olvida nunca eso. Bueno, y entonces ya después los padrinos nos invitaron a un restaurante a comer espaguetis, me acuerdo que comíamos espaguetis y después, chao. Entonces yo tenía la partida de matrimonio y me fui a la casa de la novia a mostrarle a la mamá que vea que estábamos casados. Y ¿Usted además, no pidió la mano? no, nada de eso. Y entonces estamos casados, pues no le cuento eso. Y además puse la radiografía mía de mis pulmones, certificado médico y examen de sangre. ¿Y para qué los Le voy a explicar, porque había un tío de ella, de mi novia, que decía que yo era un tipo tuberculoso, que como estaba todo flaco, qué tipo debe ser, quién sabe de dónde salió, que todo tuberculoso, con lo pálido, mía, que no tiene la cara toda chupada, quién sabe qué enfermedad tiene, donde yo le mostraba que no tenía nada en los pulmones, que era bien, en la partida de nacimiento mío, que era bien nacido, y que no tenía los pulmones, que el examen de sangre era perfecto, y que el examen médico también era perfecto. Y entregué a eso. Bueno, así fue. Y entonces se regó el bochinche en la familia, el bochinche de que nos hemos casado. Y una tía de ella que cumplía años ese día le tenían una fiesta. Entonces dijeron, la fiesta no va a ser para Margarita, sino para Mario y Florencia. Ay, le robaron la fiesta a Margarita. Sí, pero bueno. Entonces nos fuimos para allá, el papá furioso, no quería hablarlo siquiera. Bueno, papá apareció después. Margarita. Bueno, entonces nos vimos a de Nuri, la hermana de Margarita, que le tenía la sorpresa, y ya nos hicieron la fiesta y todo, que como era posible. Y digo, ¿en qué para dónde van el luna de miel? Digo, pues nos vamos para Hotel Guadalajara de Buga, en bus. Digo, no, ¿cómo es que se van a ver en bus? En luna de miel, que eso no es posible. ¿Cómo es que se van a ir al Hotel Guadalajara en Buga en luna de miel, Mario? Eso no es No, posible. pues en esa época era lo más aquí en Cali. No, ni ahorita Sí, ni antes. no. Entonces, lo más era en Cali, iban las reinas de belleza y hacían los desfiles allá. No. Sí, señora, pero estoy hablando de hace 65 años. Me divorcio. Hace 65 años. Entonces, ellas dijeron no. Pues yo dije, nos dan la plata para el bus, para el carro, y la plata Y en bus. y nos vamos en bus y guardamos la plata para lo que va a pasar. Yo, perfecto. ¿Qué iba a pasar? Pero entonces, cuando terminó la fiesta, llamaron el taxi y le pagaron directamente Al taxista. al taxi. Y nos hicieron así, pues. Entonces llegamos allá, todo muy bien, y era una cosa muy linda matrimonial, y nos dieron un obsequio del hotel, y había ¿cómo se llama? Un balconcito que daba al río Guadalajara, y nosotros estábamos ahí dándonos un pico cuando unos indios estaban bañando y burlando de nosotros, y nosotros pues no volvimos a salir, pues ella pues con pena, porque recién había cumplido 17 años. Bueno, ¿Usted cuántos años tenía? yo tenía 22, iba para 23. ¿Cómo la dejaron casar si era menor de edad? El padre Pinillo era el que casaba a todos los jóvenes que quería casar. Castigarlo. No, Padre pero Pinillo, pues porque ya. Él decía, porque era el barrio obrero era un barrio de obrero, pobre, que hoy todavía es, no, pero era, en vez de vivir en el inquilinato, pues los casaba. Esa era ¿Y cómo les fue en la luna de miel? no, muy bien, todo muy bien, perfectamente bien, y eso fue Espectacular. sábado,
domingo y nos vinimos el lunes, 2 ¿Pero si días. salieron de la habitación o...? Normalmente uno en la luna de miel no sale en la habitación. Bueno, entonces, pero le cuento Eso que... es pero, constancia oiga, que les fue muy no, bien. pero le cuento que en esa época era hora que novios con derechos, no, o amigos con derechos, no, en esa época yo creo que le había dado un beso a ella, un beso solamente, y yo la visitaba a ella en la casa, en la sala, y estaba ahí la mamá. Pero cada 8 días y un besito nomás. No es que no le daba el beso cada 8 días, sino cada mes, No, pues uno. pero yo la conquisté porque yo le escribí un acróstico con una poesía muy linda, y para eso le llevaba serenata, yo tocando violín y otro compañero que cantaba muy Con eso bonito. sí me enamoro. Y tocaba guitarra, y 3 o 4 serenatas, eso fue pues muy bien. Entonces nos fuimos a vivir, Aprendan. entonces así fue, nos fuimos a vivir a un garaje, a Colseguros, que por ahí cerca quedaba la autónoma, estaba empezando por allá, y ese garaje tenía una alcoba al final, una garaje que le dábamos vuelto apartamento, una alcoba enseguida que daba el baño completo, pues, un patiecito chiquito, aquí la cocina y aquí la entrada, que era la cocinita chiquita, pues era de 2 metros, y la sala comedor. La muchacha, la entrera de la casa de ella, nos regaló la olla, no, nos regaló la olla a presión, y la cocinera nos regaló la estufa, y no teníamos nevera, y la cama de ella nos la robamos de la casa y era la cama de nosotros. Bueno, y unas amigas ya me habían regalado a mí un escritorio que aquí lo tengo todavía, que se abre, esos que se abre la tapa así, se meten cosas aquí, se cierra, y era así antiguo, todavía lo tengo. Como tipo baúl. Sí, y debajo uno metía los pies, y era un cajón así, así, bueno. Y entonces, ese era el estudio mío, bueno, y de pronto, y alguien regaló, varias parejas regalaron 3 asientos de mimbre, esos como estas, con estas cosas así, y la mesita, que la mesita tenía mimbre y un vidrio, ese era el comedor, bueno, no había más. Yo compré los vasos y los cubiertos y este tipo de cosas. Y el papá, nada que aparecía, no fue ni a la fiesta, ni nada de nada. Cuando a la semana apareció el papá ya, y ahí mismo nos avisaron, mandaron un mensajero de allá al chofer, que fuera, que nos dijera que el papá iba a ir y que yo no sé qué, y que por favor, y que estaba tomando el papá, que por favor le tuvieran 1 o 2 tragos de aguardiente, y yo pues yo como no tomo, entonces fui a la tienda y compré 2 tragos de aguardiente y lo eché en una caneca de aguardiente que había ahí, se lo dieron y lo puse ahí, cuando el señor se llamaba Mario también. Cuando entró y esto, y Mario, ¿cómo está? ¿Qué tal? Así, pero él hablaba duro, ¿qué tal? Y le decía, papá, no la abrazó, tal, y se sentó. Y ¿usted tiene aguardiente aquí? Y yo, pues muy poquito. Yo le saqué la caneca y le puse ahí como el trago. Y dice, ¿y ustedes cómo están comiendo? No, pues comiendo, simplemente. ¿De dónde compran? Digo, aquí en la esquina, en la tienda. Todos los días, y ella nunca había ido a una tienda en su vida. Siempre iba el chofer o la muchacha, nunca había ido a una tienda. Entonces, y la carne, digo, no, pues todos los días o cada 2 días compramos la carne y pues se hace la carne, ¿no? Digo, bueno, yo le voy a regalar la nevera, le regalo la nevera. Bueno, hasta luego. Y tomó otro trago y salió y se fue. Al otro día apareció la nevera. Y esa fue la nevera, pues, que nos duró pues muchos años. Bueno, esa es la historia de esto. Y como estábamos en luna de miel, entonces ya empezaba mis notas a bajar, porque a veces llegaba tarde, a veces no cumplía. Porque le quitaban la Estaba energía. entrepiernado y se acababa pues el estudio. Y entonces, imagínate uno, ella con 17 años y yo con 22, 23, no, pues la locura, ya no parecía un toro, ¿no? Entonces ella tuvo la inteligencia, cosa que le agradezco mucho, de llamar a mi compañero y decir que fuera a las 10 de la noche a mi casa para empezar a estudiar allá. Y no que yo almorzaba, comía, que llegaba para las 10 o un poquito antes y a comer y a dormir, no. Sino que él llegaba y yo le tenía bronca de ese tipo. O sea, pero vos, ¿por qué es que llegas siempre a joderme la vida, hombre? Digo, tenemos que estudiar. Bueno, entonces así terminamos. Pues. ¿Por qué no pausamos un momentico? Porque ya le empezó a dar el sol a Mario. Sí, Nos corremos un poquito. Bueno, Sí, porque... oiga, pero es que me han hecho acordar de cantidad de vainas ustedes. Oiga, pues que no me acordaba ya de 30, 40 años. Y no le hemos preguntado casi nada.